A ver, mirad aquí a la pizarra. Ya digo, ya os dejé el código ahí arriba en Git, ¿vale? Bien. Entonces, en cada tabla, esto es la tabla, muestro el ID, la columna con el ID, el nombre, el email, el teléfono, y ahí hay una columna de acciones, que es esta, ¿lo ven? Todo esto, estas 4 primeras columnas, estoy en un TR con un EH, con un for. Estas 4 primeras columnas que me generan el ID, el nombre y el email y el teléfono, ¿vale? Y ahora en la quinta columna os puse el CRUD, lo que se llama el CRUD. Bueno, el CRUD, aquí está el nuevo y este el edit y el delete. Aquí si acaso hay una búsqueda, pero la búsqueda es el mismo que el edit, ¿vale? Entonces, ¿a quién va a llamar este botón de aquí? ¿Qué pone aquí? Bueno, mirad, el más que tenía encima, ¿a quién llama? El más llama a usuario new, no para crear el objeto, ¿vale? Bien, pero ahora el edit, ¿a quién llama? El editar. Este es el edit, para editar un registro que ya existe. ¿A quién llama? ¿Qué pone aquí? Usuarios que edit, ¿no? Y le paso el parámetro ID, así se pasa en TimeLive. Esto es cuestión de TimeLive. Se pone el parámetro ID, lo ve, ¿no? Una variable y se le pasa aquí el valor, hasta ahí. ID igual a quién? A usuario.id. ¿Lo veis? Mirad, eso es la URL lo que genera. Esto es cuestión, esto es TimeLive. Mirad aquí abajo. Abajo a la izquierda. ¿Qué pone abajo a la izquierda? Allí, perdón, a la derecha. ¿Qué pone allí? Usuarios que edit 1. ¿En qué ID estoy? En el 1. 2, 3, 4 y 5, ¿no? ¿Lo ven? Entonces, ¿eso quién me lo da? Evidentemente, usuario.id me da el numerito, ¿vale? Esto simplemente es porque yo tengo que pasarle un parámetro al edit, ¿no? Porque si quiero editar el 3, ¿no? El ID 3, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscarlo antes en la base de datos y después modificarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos puesto? La ruta usuarios edit y ahora se pone el parámetro que pone ID. Ahora veremos lo que se pone en el controlador. Parámetro ID. Y ahora el valor, ahí lo tenéis. Así se pone, esto es notación de TimeLive. En otros lenguajes de otra forma, ¿vale o no? Pero el concepto es el mismo. Eso es notación de TimeLive. Yo ahí no puedo hacer nada. ¿Qué te está diciendo? Que este parámetro, lo ven, ¿no? Que este es del controlador, esto lo veremos ahora. Su variable ID, que es la misma que esta, ¿a qué es igual? A usuario.id. Mirad, si yo pongo aquí usuario.nombre, mirad lo que pondría. ¿Qué pondría? ¿Lo veis? Lo que pasa es que en los ID, cuando voy a buscar, ¿qué es lo que se busca? Se busca por clave primaria. Se busca por clave primaria. Otra cosa es hacer un filtro. No quiero buscar, ¿no? Todos los usuarios que empiecen por... Es otra cosa. ¿Vale? Aquí no está. Lo que estamos haciendo es buscar por clave primaria. Quiero buscar ese objeto.
¿correcto? Entonces ya sabéis, usuarios, edit, esto ya veremos a ver dónde sale. Evidentemente yo pongo esta ruta porque en el controlador ya la he creado. En el controlador de usuarios ya la he creado. Por eso pongo esa ruta. Lo primero que se hace, aquí donde se desencadena, pero hay que programar primero el controlador. Y ahora, esta variable ID, ¿a qué es igual? A usuario ID. Fijaros al borrar. Lo mismo. ¿Qué diferencia entre el editar y el borrar? Que yo con ese ID, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a la base de datos y cojo ese registro, ese objeto, y le hago un update. ¿Y el borrar qué hago? Un delete. ¿Vale? Bien, nos vamos al controlador. ¿Sí? Vamos al controller. Vale. Esta es la ruta que tengo en el controller. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué hice? Usuario new. Bueno, usuario save. Este save va a servir para hacer uno nuevo, ¿vale? Para crear uno nuevo y para actualizar. Va a hacer el new y el update, el save. Porque es que es el mismo código. Si quieres, podemos hacer la opción del update. Es que es lo mismo. Es que es el mismo código. Porque al final la diferencia entre un new y un update es que exista o no exista en la base de datos. Y eso lo va a hacer el servicio. El servicio de la comprobación de si existe o no existe en la base de datos. ¿Que no existe? Pues no me devuelve nada. ¿Que existe? Pues me devuelve el objeto. Entonces, tú tienes que intentar hacer los controladores lo más pequeños posible. Hay que intentar minimizar al máximo la lógica del controlador. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pongo aquí? Mirad la ruta. Un get, porque ese parámetro pasa por get, que está en la URL, usuarios, edit y el ID. Esto, no, es lo que se pone aquí. Usuarios, edit y el $ID. ¿Lo veis? Esta es la ruta que se pone. ¿Lo veis? Ahora, para darle valor a ese parámetro, para darle valor a esa variable, eso se hace por timelift. ¿Y qué es lo que se hace? Entre paréntesis se coloca el valor del parámetro, el ID, igual a pues ya algunos de los valores de las propiedades del objeto. En este caso, usuario.id. ¿Vale? Bien. Vamos a ver SID. SID, ¿lo veis aquí? Llega aquí al controlador. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo se coge en Spring Boot. Se coloca. ¿Veis SID? Es una ¿qué pone ahí? Una variable. Eso asigna el ID de la URL, se asigna a este valor. No tendría que ser un long, que es lo que hay. Long no, un entero largo. Da igual, pero ya sabéis que eso es ese ID, va a ser el ISBN, va a ser una matrícula, va a ser un NIF, ¿vale? Una clave primaria. ¿Sí? Pues entonces ya tengo el ID. Ya sé cómo se cogen las variables, ¿no? Pues la ruta. Esto es una variable por get. A diferencia de todo el registro que me entra por post. ¿Vale? Bien. Entonces aquí tengo el ID. ¿Qué hacemos con ese ID? ¿Qué hace el controlador con ese ID? Pues llama a quién.
llama al servicio, ¿vale? Y el servicio llama al repositorio. Y el servicio llama al repositorio. Y el repositorio es el que se conecta con la base de datos. El controlador llama al servicio. Ya ahora mismo voy a explicar otra vez. Ayer expliqué estas dos funciones. Os lo he dado muy mascado el código. ¿Vale? ¿Y en el servicio se hace directamente o implementa una interfaz? ¿El qué? En la clase de servicio podríamos implementar una, en vez de hacerlo a mano, implementar una interfaz para futuros servicios de otra, ¿no? El servicio, nosotros hemos hecho esto. Mira, ese uService, ¿vale? Es de tipo usuario service. Ese es que cada controlador tiene su propio servicio. Entonces, vamos al servicio este, ¿vale? Yo aquí creé la función findUserById, que me devuelve ¿qué me devuelve? Yo le paso un ID y el que hace. Yo le paso una clave primaria y el que hace. En nuestro caso, busca en la lista de objetos, en la lista de usuarios. Que está ese ID que se encuentra, pues lo devuelve. Que no está, devuelve un nulo, un objeto nulo. ¿Vale? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es digamos traer ese registro, voy a poner registro, objeto, ¿vale? Con ese ID de la base de datos. En teoría lo que se está ejecutando ahí sería algo así como una especie de esto lo va a hacer realmente esto lo haría el servicio en conjunción con el repositorio. Y a la base de datos del repositorio lo que le manda es esta función. Esto lo que haría es un select asterisco from usuarios web, ¿no? El campo ID de la base de datos es igual, digamos, a este parámetro ID. Este es el parámetro ID, ¿vale? Esto es lo que hará. ¿Y esto quién lo va a hacer? El servicio, ya digo, en conjunción con el repositorio. Y al final el repositorio, escuchadme, al final el repositorio, esto es lo que le manda a la base de datos, el sistema gestor de base de datos. Pero personalizado a si es Oracle, o si es Postgres, si es MySQL, si es MariaDB, ¿vale? Es el repositorio. Vale, vámonos al servicio. Vale. Vamos a ver, mirad. En el servicio, aquí, esto es lo que os dije. Yo en esencia tengo, esta era vuestra lista de usuarios, la que hicimos en el primer trimestre. Eso. Se abría el repositorio, en la lista de usuarios, la lista de coches. Cuando vosotros hacíais el SID, ¿no? Hacíais la carga de datos, esa es la lista que construíais, en esencia. Es lo mismo, utilizando aquí la clase ArrayList de Java, ¿vale? ¿Con ADD qué hago? Pues añado. Tiene un remove para eliminar lo que hacíamos, ¿vale? ¿Cómo devuelvo la diferencia de esta clase usuario, ¿no? Que es la entidad del usuario? ¿Vale? La clase, que esto ya también es lo que hicimos en el primer trimestre. Por eso digo que tenía que seguir un poco desconocimiento, bueno, desconocimiento total. Pero podría haber empezado a haber hecho esto en el primer trimestre. Podría haber hecho esto en el primer trimestre. Vale, aquí tenéis la clase usuario, que esto es lo que vosotros hacéis. ¿Vale? Ahora mismo no hay decoradores de entidades, no hay nada. Que eso lo queremos la semana que viene. Cuando esto se entienda. Vale.
Entonces, ¿dónde está el servicio? Aquí. Estamos creando una lista, un array list de objetos usuarios, ¿vale? Vale, ¿esto que me devuelve? Toda la lista. Toda la lista de objetos, ¿vale? Está aquí el post. Eso lo estamos haciendo desde la RAM, ¿no? Porque no hace... Esto en RAM, sí. Esto al principio tenemos, este es el seed que vosotros teníais. Esto en vez de cogerlo, estoy creando un seed aquí constante, bueno, pero en vez de hacerlo aquí, vosotros ¿cómo lo hiciste en el primer trimestre? Desde fichero, ¿no? Desde fichero. O sea, que el objetivo es hacerlo ya, con base de datos. Una base de datos, tenemos que crear primero una interfaz repositorio, varios repositorios. Y Tú, la base de datos, claro, tú tienes que crear todas las entidades, una por tabla. Sí, eso, bueno, eso también. Pero luego en el repositorio tenemos que poner este y JPA. Correcto. Y poníamos el tipo que sería usuario y su clave primaria, el tipo. El long o el string o lo que sea. Y ahí lo que pasa, a ver, tú el repositorio, hay que ver lo que va a tener el repositorio. Crear un registro, ¿no? El ADD este que te lo hacen en el array list, pues eso te va a generar el repositorio. Cuando tú le pongas un create o un new, él te va a generar un insert. Cuando yo el repositorio, mira, esto es realmente el repositorio, pero aquí le estoy diciendo que ADD ¿qué es? Que añade una lista. Pero cuando estemos con JPA y con Hibernate y con la base de datos, yo aquí le pondré, imagínate, new y el usuario. Imagínate esto. New o save. Para guardar un nuevo usuario, sí. Pues ya está. Imagínate eso. Eso que es lo que fíjate lo que tú le estás diciendo al repositorio. Guárdame este usuario. ¿Y él qué te va a generar? Porque claro, tú en la base de datos, ¿qué tienes? Tú tienes MySQL. Pero mi aplicación, ¿con quién habla? Yo no hablo con la base de datos. Yo hablo con el repositorio. Y yo al repositorio desde mi aplicación le estoy diciendo que me guarde su usuario. Yo desde la aplicación no sé ni tan siquiera si la base de datos es Oracle, MongoDB, es que me da igual. Entonces, es el repositorio el que finalmente te va a hacer. Esto te lo va a transformar en un insert. ¿Entiendes? El repositorio, que es una capa de software, Hibernate, ¿qué es lo que va a hacer? Yo le estoy diciendo aquí a Hibernate, guárdame este usuario. En programación está objeto. ¿Y qué te va a hacer Hibernate por dentro, que es el que se conecta con MySQL o con Oracle o con Mongo? Te va a traducir este save a un insert into, todos los campos de este objeto te lo va a transformar en un registro, valúes y te va a coger todos los valores. Entonces va a lanzar esa petición a Oracle. Y para actualizar sería lo mismo, save y el objeto. Sí, es que se utiliza el mismo. Porque él ya previamente sabe si existe o no existe. Si no existe, hace un new, y si existe, hace un update. Y para borrar sería delete by id, o el campo que... Pero que entiendas que tu aplicación llega hasta el servicio. Tu programación llega hasta el servicio. Esa es tu aplicación. Hasta el servicio. Y ahora el servicio se engancha, consulta al repositorio. Y el repositorio es una capa de software adicional que independiza mi aplicación de la base de datos. Yo no hablo en el lenguaje de registro, yo hablo en el lenguaje de objetos. Y ahora es Hibernate, el repositorio, quien el ORM, me da igual Hibernate, que te vaya Type ORM, que te vaya Doctrine, que te vaya lo que sea. El concepto es el mismo. Te pasa de orientación a objetos a registro. Y el que físicamente lanza la petición, al final
a la base de datos. ¿Vale? Vale, eso ya lo veremos la semana que viene. Vale. Aquí estamos hablando de repositorio, pero estamos tratando con una lista, un almacén de datos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este servicio? Creamos dos funciones en este repositorio. Una, esta, ¿vale? Esta la creamos ayer. Find by ID y otra Find User by ID. Entonces, ¿qué diferencia entre una y otra? Esta lo que hace es que, en este caso en la lista, busca el ID y me devuelve su posición. En la lista. Da igual. Un while, si eso da igual. Si al final. Da igual. El tema es que si yo busco, imagínate que yo estoy insertando ahora mismo el 6. ¿Cuánto hay en la lista? Hay hasta 5. ¿No? Entonces, si yo busco el ID 6, ¿esto qué me va a devolver? Pues mirad, ¿qué hace esto? Y a 0, posición menos 1. ¿Qué significa posición menos 1? Que no se encuentra. Yo supongo que este ID no se encuentra. ¿Qué hacemos aquí? Ponemos el encontrado a false. Yo supongo que no se encuentra. ¿Vale? Esto es lo que yo hablaba. Supongo que el objeto con ese ID no se encuentra en la lista. Una suposición. Por eso ponemos que el encontrado a false y posición menos 1. Esto es lo que hacíamos con el máximo y el mínimo. Entonces, yo supongo eso y a ver si se da lo contrario. Si esto es falso, para que se itere en el while, ¿qué es lo que hacemos? Pues no he encontrado que esto sea true y que la i llegue al final, ¿no?, de la lista. Que la i, esta i, sea menor que el tamaño de la lista. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Repositorio, la lista, .getDI, posición 0, .getID es igual a este ID que le paso. Bueno, yo quiero buscar el 6. Entonces yo empiezo aquí en 0. El 0, la posición 0 es este. Esta es la posición 0, el primer objeto. ¿Cuál es su ID? 1. Y yo imaginaros que le paso el 6, uno nuevo, que no existe. 1 es igual a 6, no. Esto de posición menos 1, esto sobra, ¿eh? Esto sigue. ¿Me explico? Esto sobra. Porque la suposición que es, posición ya vale menos 1. No tengo por qué estar continuamente diciendo que posición es menos 1. ¿Vale o no? Entonces, esto es importante. La i se incrementa. Y pasamos al 1. Get de 1. Get de 1 es el objeto 2. Una búsqueda normal. ¿Cuál es su getID? El 2. ¿Es igual a 6? No. Pues, porque yo, para saber, porque es lo que os dije, es decir, que hay momentos en que yo necesito saber la posición y hay momentos en que yo necesito devolver el objeto. Yo en el devolviendo la posición que podemos hacer. Un new. Si la posición es menos 1, sé que tengo que hacer un new. Para ver si está existente o no existe el usuario que vamos a meter. Claro. O sea, eso es lo que haces, eso es lo que haría el URL. Vamos, aquí estamos. Esto en base de datos no es. Tú en base de datos se traduce a un select asterisco, frontal, ¿no? Where, tal, y que la consulta es de vacío no te vacío.
En base a todo esto no es. Ahora mismo estamos tratando con listas. ¿Vale? Pero mira, está claro que si el 6 no está, esto se recorre al final y ¿qué me devuelve? -1, indicando que no está. ¿Vale? También dije que uno puede decir, joder, pues devuelvo un falso. True o falso. No, porque para devolver true o false, tú imagínate que yo necesito conocer después la posición. En vez de devolver un true o un falso, si está o no está, es preferible jugar con este mecanismo, la posición. Porque si es -1, ¿qué significa? Que no. Pero si está y tú necesitas saber la posición ahora, ¿qué? Y me devuelve un true, ¿qué? Pues te devuelvo la posición que es y tú ya sabes que es un true. ¿Vale? Claro. Hombre, está ahorrando mucha historia, está ahorrando otra vez otra consulta. Si yo devuelvo el true y ahora necesito la posición. Entonces, si es un 3, por ejemplo, ¿esto qué hace? Pues recorre. ¿El 3 igual a 1? No. ¿El 3 igual a 2? No. ¿El 3 igual a 3? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me devuelve? La posición. Me devuelve la posición 2. Acordaros que esto es posición 0, posición 1 y posición 2. Entonces, el id igual a 3 se encuentra en la posición 2. El id igual a 3 se encuentra en la posición 0, posición 1 y posición 2. Entonces me devolveré la posición 2. Encontrado igual a true, ¿para qué? Para que ya no siga comparando. Porque si encontrado es true, no true, se hace falso, salta y ¿qué me devuelve? La posición. ¿Correcto? Entonces me devuelve posición -1 si no existe y la posición X si existe. Vale. ¿Qué me hace este ahora? Pues dice, venga, este va a devolver el objeto. ¿Qué hace esto? El by user. Por defecto, el resultado del usuario es nulo. ¿Y ahora qué digo? Posición. ¿Lo ven? ¿No? ¿Veis la posición o no? Entonces, si la posición es -1, distinto de -1, ¿qué significa? Que existe, ¿no? ¿Lo ven? ¿No? Y si existe, ¿qué devuelvo? ¿Cuál es el usuario resultante? Pues del repositorio .get, la posición, el 3. Yo quiero saber si el id 3 existe. Yo quiero saber si el id 3 existe. Entonces, ¿qué me devuelve? Yo tengo que devolver el objeto 3. Yo tengo que devolver a Ángel Antúnez. Pero yo te paso el 3. Entonces, yo por aquí te paso el 3. Y ahora el usuario inicialmente es nulo. ¿Qué me devuelve esto? ¿Qué posición me devuelve find by id del 3? ¿Qué posición me devuelve? 0, 1, la 2. Esto me devuelve la 2. Es distinto a -1. ¿Qué me devuelve? ¿Qué objeto me devuelve? Del repositorio get, la posición 2, el objeto. Me devuelve todos los datos de Ángel Antúnez. Si quiero consultar el 6, no existe. ¿Qué me va a devolver posición? -1. Y si es -1, aquí no entra, añade, ¿lo veo o no? Sacando la posición ya podemos meter... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mira. Ah, bueno, espérate, este es el 6. Esto lo voy a explicar ahora. Mira. Mira el save. ¿Qué hace el save? Vamos a suponer que estoy consultando, esto es lo que me viene del controlador. Del controlador me puede venir un objeto nuevo, porque hago un new, mando un objeto nuevo o mando un objeto que modificado. ¿Sí o no? Del controlador que me viene del new, que me viene un objeto relleno nuevo.
Y si es una actualización, ¿qué le llega al controlador? Un objeto que ya existe, pero que estoy modificando. Entonces, aquí le llega, ese controlador llama al save. Y aquí te llega el objeto. ¿Ese objeto qué es? O nuevo o que existe. ¿Qué saco aquí? El ID. Imagínate que es nuevo. El ID, ¿quién vale? 6. ¿Qué me da esto? Si esto es 6, imagínate que el usuario es nuevo. El ID es 6. Entonces aquí me llega uno nuevo. ID 6. ¿Qué me devuelve el find by ID? -1. No existe. ¿Qué hace esto? La posición es edición -1, sí. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace? Lo añade. Vamos a suponer que actualizo el objeto 3 y me llega aquí. ¿Qué vale el getID? El getID, imagínate, 3 o 4, me da igual. ¿Qué me devuelve la posición? 3, más o menos que es la 3. ¿Es distinto de -1? Sí. ¿Qué hace para actualizar? Borra el antiguo y... Borra el que había. Y en esa misma posición añado el objeto nuevo. ¿Se ve? Esto es aquí. ¿Vale? Con base a datos. Yo, por ejemplo, lo que hacía es la búsqueda, en cada método la búsqueda por ID y si existe o no, pues lo borro. O, en plan, por ejemplo, delete no buscaba la posición como había hecho ahí, sino que hacía la consulta y luego en función de esa consulta borraba o no borraba. Pero así es mejor, porque así tienes solamente un método que te hace. Claro, un método. Y luego los otros métodos que. Claro. Mira el delete. ¿Qué hace el delete? Igual, consulta la posición. Consulto la posición. Es que aparte si te devuelve... Tú imagínate que esto no lo tienes. Que tú devuelves si existe el objeto o no existe el objeto. ¿Tú cómo borras ahora? Tienes que hacer otra consulta para ver la posición. ¿Entiendes? Yo no puedo borrar, ¿vale? Tú me dices, vale, ¿el objeto existe? No existe. Pero yo tengo que saber la posición para hacer el remove. Esto con base a datos es distinto. Vale, con base a datos es un poco distinto. ¿Vale? Bueno, pues este es el tema. Entonces, estos son los servicios explicados. ¿Vale? El delete para el remove. ¿Se ha entendido el edit? Es sencillo, ¿vale? Borro el que había y añado, ¿no?, en esa posición el nuevo objeto. Vale. Por eso, mira, yo podría haber tenido, pero es que esto ya por hacerlo muchas veces, ¿entiendes? ¿No? En otros cursos y toda la historia, ya porque tú ves también ya los ORM, ¿no?, las funciones que te generan, ¿vale? Pero yo podría haber tenido un save y un update. El save para la ADD y el update para la actualización. Es decir, tendría que haber tenido dos funciones. Una que me haga esto, que sería el save, y otra que me haga el update, que es esto. ¿Lo ven? Pues simplemente por la posición pues, hago las dos cosas. ¿Vale? Vale, en el controlador. Y aquí, en este caso, si no hacemos una consulta a la base de datos, tendríamos que generar un JSON y ese JSON enviárselo a una API, y que esa API ya se encargue de comunicarse a la base de datos, ¿no? Una API REST. Si tuviésemos la API REST, sí, claro. Tú aquí... Imaginamos que ahí no tenemos conexión directa de Spring Boot a la base de datos. Habría que hacer un JSON y ese JSON enviárselo a la API REST. Y que la API REST... Que tú no tienes una base de datos. No tienes tú aquí la base de datos, no tienes comunicado tu Spring Boot con la base de datos. Que no está en el mismo servidor que está en sitios distintos, te comunica
conecta por internet. Claro, que no puedes conectarte a la base de datos, pues sería el JSON y enviárselo a la API REST y que ella Sí, pero que eso da igual, mira, que eso al final es un parámetro de configuración. Mira, esto es por ejemplo Mira, esto es Nest. Mira, por ejemplo, el servicio, libro service. Mira, ve el repositorio. Esto es type ORM. Esto es type ORM. Mira. ¿Yo qué le estoy diciendo ahí? Esto es type ORM. Nosotros tenemos que hacerlo con Hibernate. Entonces yo mi servicio al libro repositorio le está diciendo que guarde ese libro, que es un objeto. Que lo guarde. ¿Y esto qué es lo que hace internamente? Pues lo que estoy diciendo, type ORM, esto me está generando un insert into y lo está lanzando al servidor de base de datos. ¿Dónde se encuentra ese servidor de base de datos? Es que el concepto es el mismo en todos los frameworks. Y si me voy a PHP igual, con doctrines. ¿Entendéis o no? Estoy en modelo vista controlador y este es el esquema que tenéis que tener en la cabeza. Si me dicen a programar con Vue o con Rea o con Vue o con lo que sea, me da igual. Yo tengo que tener en mente qué hace un controlador, qué hace un servicio, qué hace un repositorio, qué son las entidades, que el repositorio es el que habla, que mi aplicación llegue hasta el servicio, que mi aplicación orientada a objetos, que el repositorio me traduce el mundo orientado a objetos al mundo de los registros y el que se conecta con la base. Teniendo ese modelo en la cabeza, os vais a adaptar a cualquier lenguaje. Pero si tú no tienes este modelo, si tú aquí tienes todo esto mezclado y no entiendes que es un modelo, que es un repositorio, pues tienes un problema gordo. Pero bueno, es cuestión de verse los vídeos y ya está. Mira. Mira. Yo aquí, en Nest, es donde le digo, donde yo implanto la conexión a la base de datos. Y yo aquí me estoy conectando, ¿veis qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Type ORM. Ese es el ORM en el mundo de TypeScript y JavaScript. ¿Y con quién me estoy conectando? ¿Con qué base de datos? Postgres. Y aquí estoy diciendo que la variable donde está el servidor y el puerto, el nombre de la base de datos, el usuario y el password, lo saque de este fichero environment y ya lo tengo. ¿Yo con quién me estoy conectando? No se lo puedes pasar directamente, tienes que hacer un fichero. Hombre, eso es un fichero externo. Tú no puedes dejar las conexiones dentro del código. Por seguridad. Hombre. Este fichero LNV, esto no se transfiere, no se sube a GitHub, ni nada de eso, se sube un template, ¿no? Algo, pero tú estos datos no los puedes dejar dentro del código. ¿Tú sabes si tú dejas estos datos dentro del código lo que pasa? Que si te craquean el código, el tío tiene todos los datos de tu base de datos ahí dentro. Tienes la password, tienes la base, lo tienes todo. ¿Vale? Y aquí, ¿esto es por qué? Pues porque dentro de mi equipo tengo Docker. Entonces, cuando yo me refiero a esta IP con esto, con este puerto, va a ese contenedor. Pero lo que tú dices, si esto está en Pernambuco, si esto está en la 180, 50, 70, 60, da igual, esto es transparente. No tienes que cambiar nada del código. Tu servidor web, aquí hay dos servidores. Un servidor web, que es Nginx, o Node, en este caso Node.js, y esto es un Postgres,
que es mi base de datos. Lo voy aquí no, un Postgres, tu sistema gestor de base de datos. Y la base de datos está en mi equipo con Docker. Yo que estoy atacando a la 127.0.0.1, y aquí tengo mis tablas, autores, categorías, libros, pues bueno, y yo miro ahora mismo, por ejemplo, con Nest, bueno, esto lo estoy pintando con Next. Nest es la API. Nest, N-E-S-T, es la API REST. Y con Next, N-E-X-T, ¿lo veis? Este es el framework de React para el servidor. Y esto lo estoy haciendo pues, con Tailwind y con... que vosotros lo estáis haciendo con Spring Boot y con TimeLeaf. TimeLeaf sería Next. ¿Vale? TimeLeaf, el gestor de plantilla, sería a lo mejor el equivalente, bueno, y más cosas, y Spring Boot, las dos cosas. Sería el equivalente a Next. ¿Vale? Es que aquí hay dos cosas, porque una cosa es la API y otra cosa es el servidor. ¿Vale? Bueno. Pues ya está, pues mañana sigo con la edición, ¿vale? Intentar, por lo menos, comprenderla, intentar hacer un proyecto paralelo, el que hicisteis y me lo entregáis. Os va a valer, ¿eh? Vale, y mañana termino de explicar el controlador, ¿vale? Y la vista.